puede ser así, con un diámetro no tan amplio como puede ser así, ¿de acuerdo? Este hidrosalpinx es el líquido que queda después de que hubo un piosalpinx. La paciente hasta por una diarrea recibió antibiótico y a lo mejor se reabsorbió el material purulento que pudo haber ahí adentro, o una salpingitis, o ahí es el exudado fruto de una salpingitis. Entonces tenemos aquí, en cambio aquí, luego lo que vamos a buscar es defectos de relleno. Es decir, por ejemplo, en este caso, si es que pueden haber, necesitamos analizar el contorno, ver si es que hay defectos en el llenado, pero también pueden haber falsos positivos, como la presencia de coágulos sanguíneos, tapones de moco, desprendimiento del endometrio durante la colocación del catéter. Entonces, es lo que tenemos que ver. Como por ejemplo aquí, miren, burbujas aéreas, empiezan a aparecer pliegues uterinos, sinequias, pólipos, miomas. Entonces miren estos defectos de relleno, pliegues uterinos que conforme se va llenando la cavidad se pierden. ¿Sí ven? O pueden haber ya sinequias que permanecen luego de que se ha llenado completamente. Y esto pues nos da a pensar de que se trata de un síndrome de Asherman o múltiples sinequias intrauterinas, que también es analizado pues, en ecografía, ¿no? O puede ser defectos de rellenos en los bordes, como en los casos de endometriosis uterina, que también vemos pues, que hay cuernos con trompa rígida. Y también puede haber pólipos endometriales, ¿sí? Que nosotros por ecografía también debemos aplicar el Doppler con el objetivo de ver si existe un pedículo vascular que nos haría pensar pues, de que existe una dependencia endometrial, es decir, porque existe una asistencia, una irrigación de un pedículo vascular que sería el que alimenta hormonalmente al crecimiento uterino, ¿no? Y otros defectos rellenos son los miomas, ¿sí? Submucosos o los miomas, digamos, intraorales. Entonces aquí vemos defectos de relleno, ¿sí? Defectos de relleno con múltiples imágenes redondeadas y ovoideas de contornos lisos definidos, entonces, que nos hablan de que dificultan el pasaje de la sustancia de contraste, ¿no? Entonces una miomatosis uterina, que obviamente la primera línea de valoración pues siempre va a ser la ecografía transvaginal, ¿de acuerdo? Asociada, ¿no?, al ultrasonido de 3D. Y pues nos permite ver las anomalías del conducto de Müller, porque ya sabemos que son bicornio, insertado y delfo, o unicornio, ¿de acuerdo? Ahora, la valoración del factor ovárico, pues sí, como dijeron ayer en la clase, porque debemos pensar que esta mujer que tiene ciclos regulares 26 a 35 días, pues estamos pensando que tienen ovulación, pero en realidad no es así. Esto depende de la edad. Conforme la edad aumenta, la capacidad ovulatoria de la mujer se reduce, como lo hemos analizado en diferentes clases anteriores. Pero lo que sí no nos sirve y que se ha nombrado y académicamente se nombra en todas las clases es la curva de temperatura basal, el test postcoital, la determinación progesterona en la fase lútea, la biopsia del endometrio en la fase lútea, porque solamente predice la ovulación en el ciclo que ha pasado, en el ciclo que se realizó la prueba o procedimiento, ¿de acuerdo? Y lo que sí nos sirve es la hormona antimoleriana, que como hemos dicho es un indicador de la reserva ovárica, que nos permite establecer si esta está en la cantidad de folículos que estarían disponibles para responder a una estimulación. Y por lo tanto es el potencial fértil o ausente. Normalmente se habla entre 2.2 a 4, pero muchas pacientes ya consultan con 1.4, muchas llegan con 0 y eso pues nos habla de la necesidad de recurrir a una donación de ovocitos. Sin embargo, tienen que recordar que existe la situación de fallo ovárico oculto o el fallo ovárico transitorio, pues que esta insuficiencia ovárica primaria pues puede ser, como les dijimos anteriormente, transitorio o puede ser definitivo. Entonces, el tema que ustedes tienen que saber es que la reserva ovárica comienza a reducir desde los 35 años en forma importante. Miren, una inflexión tremendamente hacia abajo a partir de los 35 años por disminución progresiva de la reserva ovárica y reducción de la calidad de los ovocitos, como dijimos que habían estado en estado de diploteno. Entonces, a partir de los 35 años se agudiza la disminución de la reserva ovárica y a partir de los 40 este proceso ya es mucho más drástico y a los 43 el 99% de las mujeres prácticamente están estériles. Es decir, hay un mayor descenso de la fertilidad a partir de los 35
y sobre todo a los 38 años, ¿de acuerdo? Y conforme se desciende la infertilidad, la probabilidad de embarazo, se incrementa la infertilidad y se incrementa la tasa de aborto, ¿no? Entonces, el envejecimiento ovárico es lo que se acaba convirtiendo en el único factor que justifica la esterilidad de la mujer, pero que es lo más difícil en el mundo actual porque la mujer ha incursionado en el área laboral que hace que retrase su maternidad. Entonces, por esta razón, estamos hablando que la mujer pasa a lo largo de un proceso de subfertilidad, de esterilidad, ciclos irregulares hasta la menopausia. Entonces, esto es importante, que la edad de la mujer disminuye la cantidad de ovocitos y la calidad de los ovocitos, y por lo tanto la calidad embrionaria también se reduce y repercute pues en la valoración de la reserva ovárica, que también disminuye con la edad y declina la fertilidad de la mujer. Entonces, a mayor edad, menor cantidad de ovocitos, de menor cantidad y calidad de ovocitos y menor calidad embrionaria y probabilidad de embarazo. Y esto es lo que tenemos que saber. Eso es lo que se llama el reloj biológico. Entonces, la oportunidad de embarazar de una mujer después de 7 años se reduce drásticamente, pero sobre todo a partir de los 35 años. Es decir, prácticamente la mujer a los 40 años tiene solamente un 5 a 10%, inclusive con técnicas de reproducción asistida. Entonces, esta es la oportunidad que se reduce en una mujer desde los 30 años en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, la edad es un parámetro básico para elegir y no demorar aplicar los tratamientos que sean más efectivos de las técnicas de reproducción asistida, que incluyen la fecundación in vitro, la inyección intracitoplasmática cuando hay factor masculino. Entonces, miren por esa razón que alrededor de los 35 años ya 4 mujeres pueden estar requiriendo fecundación in vitro. Y en a los 40 años, pues ya prácticamente 7 podrían estar requiriendo, 7 de 100 in vitro. Y teniendo en cuenta que por encima es muy probable que muchas se queden sin hijos también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evaluar a la pareja? Primero, en mujer, ovulación. ¿Cómo? Con estas hormonas a nivel basal, que es día 2 a 4 del ciclo, preferible 3. Evaluación de la reserva ovárica con el recuento de folículos antrales y hormona antimuleriana. La integridad anatómica, ecografía transvaginal, historia clínica, si hay alguna alteración, se procede a hacer realizar esteroscopio o laparoscopia. Si es que hay lesión endometrial, pues proceder a hacer una esteroscopia para extirpar cualquier pólipo, hipertrofia, mioma submucoso, o laparoscopia en caso de que haya hidrosalpis para proceder a hacer la extirpación. Y obviamente tendría que pasar a una fecundación in vitro. O si esta paciente tiene normalidad o es menor de 35 años, hacer una esterosalpingografía, pero nunca debe hacerse en caso de factor materno severo o mujeres más de 35 años porque la reserva ovárica está más reducida y no tenemos mucho tiempo. Estas pacientes deben ir a una fecundación in vitro, sobre todo si tienen reserva ovárica disminuida. Y en el hombre lo único que necesitamos es un análisis seminal para ver la concentración y la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides. ¿Cómo abordamos? Llega la pareja y simplemente lo único que hacemos es solicitarle los exámenes de laboratorio el día 2 o 3 del ciclo, le preguntamos su día de la menstruación y le calculamos para cuándo más o menos podría ser, pero si no le decimos basalmente. En ese día que la paciente se está haciendo exámenes, también se puede esperar o indicarle que se realice un primer seminograma o un análisis seminal al hombre, pero la OMS, como vamos a ver, requiere dos. Y la estereosalpingografía dijimos entre el día 5º a 9º, según cuánto le dure el ciclo menstrual. Y un ultrasonido transvaginal el día de la consulta, sea que sea a mitad de ciclo o si está a finales de ciclo o premenstrual, es preferible citarla pasando el ciclo menstrual o en los días menstruales con el objetivo de valorar la reserva ovárica, si bien el recuento de folículos centrales es bastante predictivo en cualquier día del ciclo. Pero en el día 11 o 13 nos permite evaluar cómo está, si tienen un endometrio proliferativo. Y el análisis en el varón, como les decía, lo que se trata es es el estudio básico de una muestra de semen que nos ayuda a definir el potencial fértil del varón y que nos determina las características físico-químicas del semen, como la concentración y movilidad de los espermatozoides. Pero un seminograma normal no confirma que el semen cumple los parámetros considerados normales y no nos asegura que el espermatozoide sea capaz de fecundar correctamente el ovocito, y por lo contrario, varones con valores o variables seminales que son inferiores a los de referencia podrían ser fértiles. Simplemente fue un momento en que podría estar un momento bajo de la espermatogénesis, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para hacer un análisis de semen? Decirle que se abstenga de eyacular 1 a 5 días. Y esto lo digo claro, eyacular, porque si usted le dice relaciones, no es lo mismo, es eyacular, ¿de acuerdo? 1 a 5 días. Es decir, el señor puede haber tenido un eyaculado hace un día, hace 2 días, y hoy día puede hacer el análisis, ¿de acuerdo?
Antes de ayer se tuvo un eyaculado, ayer no, y hoy día ya puede. O si se fue de viaje el señor y llega y tiene 5 días sin haber eyaculado, puede hacerse la muestra hasta hoy día, ¿de acuerdo? Entonces, la edad será el parámetro básico para la elección. Entonces nosotros tenemos que considerar que en estos hombres, pues, no es tan importante, si bien en la mujer es importante el parámetro de la edad, en los hombres no es tan importante, pero sí se ha observado que puede, conforme pasa la edad, sobre todo 50, 45, 50 años, podría estar reducida a los parámetros, pero por lo general el hombre conserva su potencial fértil. Ahora, nosotros tenemos que la OMS hizo un estudio en el cual se valoró análisis de semen mensual en varios hombres durante 540 días. Y miren cómo se encontró las variaciones del semen. ¿Sí? Esto llevó a que, es decir, puede estar muy excelente, puede estar muy bajo, nuevamente de subir y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que determinó que la OMS recomiende un mínimo de 2 espermiogramas para emitir un diagnóstico fiable dado la gran variedad de semen. Lo que pasa es que esto tiene que ser estudiado desde el punto de vista reproductivo. Los informes que da cualquier laboratorio clínico suele ser para urólogos, lo que les indica es si hay qué concentración, y solamente reportan como un puntaje de motilidad, pero no desde el punto de vista reproductivo, como les voy a explicar. Además, es posible que solicitemos un test de separación espermática, que es el recuento de espermatozoides móviles, es decir, cuántos espermatozoides somos capaces de lograr que luego de preparado con medios de cultivo. Entonces, esto es lo que valoramos nosotros. No puede ser que ahorita no me funcione. Hasta ayer me funcionaba perfectamente. Ahí está. Entonces, miren, estos son el movimiento, la motilidad progresiva. Este espermatozoide, si ven, este espermatozoide está fantástico, cómo va transcurriendo en forma rectilínea, ¿sí ven? Eso es lo que se llama motilidad progresiva. Y la motilidad no progresiva, si la comparamos, si ven, esto no progresa para ningún lado. Este da vuelta sobre sí mismo para un lado y para el otro lado. Si ven, este no avanza. Estos están paralizados. Esto es lo que se llama motilidad no progresiva. Están móviles, pero no progresan. En cambio, estos de acá progresan hacia adelante, traslativamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros valoramos y es lo que tiene que ser valorado si queremos valorar fertilidad. De lo contrario, solamente es un reporte para un examen urológico nada más. Y la morfología, pues, es lo que nos interesa ver qué tanto estos espermatozoides conservan sus características y para esto, pues, nos ayuda, pues, ciertos parámetros que ya han sido definidos. Pero para que ustedes tengan una idea, pues, así esto es en tiempo real y en vivo, espermatozoides vistos con este microscopio. Y nosotros podemos ver, miren, esto lo podemos amplificar hasta 6.300 veces y ver las características morfológicas miren, por ejemplo, este tiene la pieza intermedia gruesa, ¿sí? Y ese es el movimiento que tienen los espermatozoides aumentados. Miren, esta cabeza totalmente anormal, anormalidades. Entonces, obviamente, no van a tener la cantidad de material genético en su interior, ¿sí? Entonces, pieza intermedia más gruesa, cabeza redonda, y eso hace, pues, que la morfología esté alterada. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que ustedes tienen que saber? Concentración o número de espermatozoides por eyaculado. O sea, no importa cuántos mililitros haya tenido, tiene que tener 39 millones en total. O si lo vamos a concentrar por mililitros, tiene que haber al menos 15 millones por mililitro. Esto es en volumen total. La concentración total es el número de espermatozoides por mililitro por la cantidad de mililitros que emite el señor. Por lo general se emite 2, 3, 1,5, 2, 3. Pero, por ejemplo, un señor que tenga 7 mililitros puede tener 15 millones, por 7 le va a aumentar la concentración total, ¿sí me explico? Pero si tiene 1 mililitro, va a tener 15 millones, ¿correcto? Tanto aquí como acá. Pero si tiene 2 mililitros, si tiene 15 millones, va a tener 30 millones en concentración total. Lo que nos interesa es el número de concentración, el número de espermatozoides por mililitro. Pero esto también es un parámetro que tiene que ir acorde porque de que nada sirve que tenga 15 millones, pero tiene menos de 1 mililitro. ¿Sí me explico? Y la morfología tiene que ser al menos 4%. No existe un hombre, por ejemplo, hay un laboratorio muy conocido y que nos manda que los espermatozoides están normales en 85%, lo cual no existe. Es decir, ya se ha establecido que solamente 4% de los espermatozoides son normales en el hombre. Y que para poder tener una capacidad fértil debe tener 15 millones, pero con 4% de morfología normal. Y la movilidad, es decir, esta movilidad que hemos analizado así, ¿sí? Debe ser
40%, es decir, se deben estar moviendo al menos el 40% de lo que vemos en el campo. Y tiene que ser progresiva o traslativa, ¿sí? El 32%. Y la vitalidad de esa muestra que nos estamos valorando deben estar vivos al menos 58%. Y ahí es cuando viene lo que es necesario establecer, pues que para poder valorar la vitalidad, lo que se aplica es la prueba de tumefacción hiposmótica, que ayuda a distinguir entre espermatozoides muertos e inmóviles. Y a diferencia de los espermatozoides muertos, los vivos pueden mantener un gradiente osmótico. Por lo tanto, cuando se mezcla con esta solución hiposmótica, los espermatozoides vivos e inmóviles, como tienen una membrana normal, se dematizan al absorber el líquido y se vuelven rosaditos, mientras que los no viables pues se quedan blancos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es lo que se llama viabilidad espermática. Entonces, esto es lo que sí quiero que sepan. Entonces, si estos son los parámetros esperados, este paciente que está aquí, díganme cuál es el diagnóstico o qué encuentran aquí. Aquí está, miren, concentración, móviles progresivos, vitalidad. Concentración, motilidad rápida. Concentración, 15 millones. Motilidad progresiva rápida, 20%. Lenta en móviles. Se ha sumado este con este, son 35. Vitalidad 93%, morfología normal 4%. Entonces, ¿ustedes detectan alguna normalidad? No. No, exactamente. Entonces, pero si estuviera, supongamos que no tuviera estos dos parámetros, y solo tuviera 20% de motilidad rápida, de motilidad progresiva, ¿qué tuviera el señor? Reducida la motilidad progresiva. Entonces, las anormalidades asociadas a esto, lo que nos presentaron los compañeros en la clase pasada fue de la OMS en 1999. La OMS se volvió a reunir y estableció nuevos parámetros en el 2010 y ya va a salir la próxima edición también de la OMS. Entonces, si yo tengo menos de 15 millones, solamente con que tenga menos de 15 millones se llama oligosospermia. Si tiene menos de 32%, astenosospermia. Si tiene 32, está normal, ¿de acuerdo? De mótiles progresivos. Si tiene una motilidad total menor del 40%, se llama también astenosospermia. Si tiene una morfología menor al 4%, se llama teratosospermia. Y si están vivos menos del 58%, se llama necrosospermia. ¿Estamos? Entonces, estos son los diagnósticos actuales según los parámetros de referencia de la OMS del 2010. ¿Estamos? Entonces, este análisis seminal no se reporta como normal, sino simplemente que cumple los parámetros considerados de referencia por la OMS, ¿verdad? Y no asegura que el espermatozoide sea capaz de fecundar correctamente el ovocito. E igual, puede ser que el señor tenga un parámetro no dentro de los parámetros de referencia y sencillamente más adelante se mejoran ciertas otras condiciones, como pueden ser inclusive las metabólicas y el señor embaraza a la mujer. Entonces, en los casos en que haya una infertilidad o que haya una oligosospermia, el término puede ser oligospermia o oligozoospermia, astenospermia o astenosospermia. Es decir, le podemos quitar le podemos quitar este ¿correcto? Necrospermia, teratospermia, astenospermia, oligospermia, cualquiera de los dos. Ahora, si el señor presenta alguno de estos de aquí, una reducción de cualquiera de estos, yo quiero saber que si le voy a hacer un tratamiento, con cuántos espermatozoides me voy a quedar. Entonces, yo voy a recrear las condiciones de capacitación como cuando los espermatozoides se quedan en el cuello del útero para poder capacitarse y poder avanzar dentro del tracto genital interno de la mujer. Entonces, esto es lo que se llama test de separación espermática o de recuento de espermatozoides móviles, es decir, cuántos espermatozoides van a ser capaces de mantenerse móviles. Entonces, lo que hacemos es esta técnica con el objetivo de valorar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aparte de esto, tenemos que tener otro examen considerando de que existen varias etiologías de producción excesiva de especies reactivas de oxígeno que van a resultar en una disfunción espermática que está inducida por un estrés oxidativo en la infertilidad masculina. Entonces, niveles aumentados de daño del DNA se asocian con edad paterna avanzada, factores externos como tabaquismo, quimioterapia, radiación, toxinas ambientales, y se han identificado estados patológicos también como varicocele, infecciones, inflamaciones del tracto genital, cáncer, mutaciones genéticas, anomalías cromosómicas, exposiciones ambientales y habituales que van a provocar daños del DNA durante el proceso de espermiación o también durante el tránsito a través del tracto reproductivo masculino. Entonces, es necesario que nosotros consideremos esto
porque un nivel óptimo de especies reactivas de oxígeno es crucial para mantener la espermatogénesis y la función de los espermatozoides, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que evaluar cómo está el DNA. El DNA afectado puede hacer incrementar una mala calidad de semen y esto de aquí repercutir sobre pérdidas tempranas de embarazo o incrementar las tasas de aborto. Entonces, es importante que nosotros también evaluemos este estrés oxidativo. Y pues estos serían los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta, entre esos la edad, mayores de 40 años, pudiera haber también un incremento del daño del DNA, si existe un consumo de alcohol, ya con 2 o más bebidas al día es suficiente, la obesidad masculina, la frecuencia, se habla de una frecuencia de eyaculación más de 3, mayor a 3 días, pero dicen que no, esto no, no existe una completa asociación al respecto. Las infecciones, sobrecalentamiento por testículos no descendidos, varicoceles, la cafeína, cuando se toma más de 300 miligramos de cafeína, fumar, drogas y medicamentos recreativos, todas estas producen una reducción, un estrés oxidativo y repercuten sobre la calidad de los espermatozoides. De hecho, se habla de que reducen el uso a corto plazo de todas estas drogas, podrían repercutir sobre la calidad del esperma, así como también la libido. Y el uso crónico aumenta la posibilidad de que se produzca un daño permanente de esta espermatogénesis. Y en el caso de la cocaína se puede observar efectos residuales hasta 2 años desde el último uso. Y los medicamentos como quimioterapia, antihipertensivos, antiácidos, gota, infecciones del tracto urinario, inflamación, ciertos antibióticos anticonvulsivantes, la metadona, van a conducir también a una disminución de la calidad de esperma. Y la contaminación, las toxinas, radiación también van a tener afectado el ADN del semen, ¿no? Entonces existen varios factores que incluyen los mecanismos de fragmentación del ADN mediado por el estrés oxidativo, también por la activación de caspasas o apoptosis abortivas, mecanismo de daño del DNA mitocondrial mediado también por estas reactivas, mecanismo de atrición de telómeros mediadas también por estas especies reactivas. El daño de los telómeros se produce por la generación directa en los aductos de ADN oxidado por la disfunción de la transcriptasa inversa de la telomerasa. Pero lo importante es cómo vamos a valorarlo. Existe el test de fragmentación que mide el estado del ADN de los espermatozoides localizado en la cabeza y que constituye la carga genética del individuo. Entonces, si existen roturas o lesiones en el material genético, a mayor número de lesiones, menor integridad del material genético, menor probabilidad de lograr un embarazo a término e incremento de las tasas de aborto en el segundo trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, las causas son errores en el embalaje durante el proceso de maduración de los espermatozoides, excesivos radicales libres, insuficientes antioxidantes, muerte celular programada o apoptosis. Es decir, estos espermatozoides van a morir antes de los días, ¿de acuerdo? Y entonces las causas son las que ven aquí. Y consiste en esto, simplemente colocar ciertas sustancias y calcular el porcentaje de espermatozoides con DNA fragmentado. Si se dice que si la fragmentación es menor del 40%, tiene una probabilidad 10 veces mayor de embarazo a través de un coito natural que aquellas que obtienen una fragmentación mayor al 40%, pero para fecundación in vitro estamos en el orden de 17%. Entonces, una paciente con inseminación intrauterina tiene 8.7 veces más probabilidades de tener un nacimiento vivo si la fragmentación es menor del 27%. Y la tasa de fragmentación del ADN mayor a 30% se ha asociado con un aumento de las tasas de aborto espontáneo, ¿no? Entonces, en los casos en que la paciente va a fecundación in vitro y existe una fragmentación, nosotros lo que hacemos es lo que se llama columnas de anexina. Se ponen unas sustancias magnéticas en los espermatozoides que ya se han seleccionado por su motilidad, las hacemos pasar por estos magnetos que están aquí, que son columnas de anexina con una base magnética, y recogemos los espermatozoides que están libres de fragmentación, con lo cual se reduce la tasa de aborto cuando es obtenido por una fecundación in vitro. Ahora, si la morfología espermática está menor del 4%, también tiene un pronóstico reproductivo negativo. Es decir, si tenemos 15 millones de espermatozoides con morfología normal o casi normal, tenemos un buen pronóstico entre 5 y 15% de espermatozoides con formas normales o casi normales. Pero si tenemos menos de 4%, es necesario realizar lo que se llama una microinyección, es decir, tomar cada ovocito y microinyectar. Miren, aquí está el espermatozoide que va a ser colocado en el interior. Entonces, toda paciente, toda pareja tiene derecho a optar por
la medicina reproductiva y por tener un tratamiento reproductivo. Y en el 90% de los casos, con un diagnóstico adecuado, es posible lograr el resultado. Ahora estamos como un 96%, lograr un resultado de un recién nacido. Pero muchas veces hay que recurrir a técnicas complejas, como es unir el óvulo y el espermatozoide, acercarlos dentro de un laboratorio de fecundación in vitro. Entonces, dentro de las técnicas tenemos algo medianamente complejo, como es la inseminación intrauterina, y otro altamente complejo, como es la fecundación in vitro, la microinyección espermática o la microinyección espermática fisiológica. Se hace, lo tradicionalmente que se ha realizado es la inducción de clomifeno con menores de 35 años, pero lastimosamente en este mes, justamente la semana pasada, me levanté con este artículo que decía que el uso de citrato de clomifeno se asocia a epilepsia infantil, en un estudio de cohorte a nivel nacional, lo que significa que es un buen estudio. Entonces se ha incrementado un aumento de riesgo de epilepsia infantil que puede estar relacionado con el uso de citrato de clomifeno, y la asociación tendió a aumentar con el aumento de la dosis acumulada de citrato de clomifeno, es decir, a mayor tiempo que se utilice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros preferimos que ante un diagnóstico de infertilidad de una mujer, de una pareja, en donde tenemos todavía una reserva folicular adecuada, pero que hay un cierto factor masculino leve, podríamos recurrir inicialmente a preparar el semen y colocarlo, depositarlo dentro de la cavidad uterina, luego de una capacitación. Entonces, nosotros podemos obtener, si ven esta muestra, miren los espermatozoides. Hay más o menos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos 10 millones. Entonces, si tenemos 10 millones, este paciente puede ir a una inseminación artificial. Si tenemos menos de 5 millones, debemos ir a una fecundación in vitro. Entonces, para hacer una inseminación intrauterina debió haberse valorado la permeabilidad tubárica, ¿de acuerdo? Mediante una estereosalpingografía, pues que ya sabemos que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ya dijimos que la laparoscopia no es de uso sistemático, y nosotros lo que queremos evaluar es más bien la permeabilidad tubárica. La edad de la paciente es necesario tenerla en cuenta, que es mejor realizar esta inseminación en mujeres menores de 38 años y con reserva ovárica normal, ¿de acuerdo? Es cuando mejores resultados se obtienen, pero si tenemos pacientes con mayor edad, menor reserva ovárica y mayor tiempo de esterilidad, es peor pronóstico para inseminación y pueden requerir una fecundación in vitro. Entonces, se dice que se debe realizar entre 4 a 6 inseminaciones previos a pasar a una fecundación in vitro, pero eso depende de la edad y si existe alguna otra enfermedad o alguna otra patología. Hay pacientes que tienen que ir directamente a una fecundación in vitro si el factor ovárico o masculino están unidos, lo cual disminuye la tasa de lograr un embarazo solamente por una inseminación. Entonces, además, descartar que haya la presencia de endometriosis grado 3 o 4, es decir, presencia de endometrioma. Si una paciente tiene a cualquier edad endometriosis grado 3 o 4, debe ir a una fecundación in vitro. Entonces, en la fecundación in vitro, en la inseminación vamos a hacer una estimulación con gonadotropinas, desarrollamos foliculogénesis en forma sincronizada, no más allá de 2, máximo 3 folículos, para evitar embarazo múltiple, como lo que ocurrió en un hospital aquí, de recibir un embarazo múltiple en una paciente de escasos recursos. No se debe tratar solamente de desarrollar un solo folículo con el objetivo de que ese folículo pues sea capaz de fecundarse con el espermatozoide que es colocado dentro de la cavidad, ¿de acuerdo? Lo que queremos es acercar los gametos y damos un soporte de fase lútea con progesterona micronizada para la fase lútea. Las complicaciones es la alta respuesta ovárica, como es el síndrome de hiperestimulación ovárica. Es decir, cuando ustedes vean estas imágenes después de una paciente que ha sido sometida a estimulación, por favor, no se le deben sacar los ovarios. Se debe dejar esos ovarios ahí porque esto se resuelve rápidamente. Pero la paciente puede tener una sintomatología que puede ser similar o sugestivo de un abdomen agudo, pero no tener un abdomen agudo. Simplemente tiene una hiperestimulación ovárica, ¿de acuerdo? Entonces, estos ovarios no se deben sacar. Pero el riesgo es en aquellas mujeres menores de 35 años, el síndrome ovario poliquístico o que tienen número elevado de folículos o índice de masa corporal menor de 25. Entonces, el requisito para la inseminación es preparar el semen, hacer una capacitación y recuperar los espermatozoides. Es decir, tienen que haber más de 5 millones de espermatozoides móviles progresivos posterior a la capacitación. Espermatozoides antes
y los espermatozoides después. Bueno, esta es la imagen que vimos hace un ratito, que vean pocos y miren ya cuando se han recuperado. No me rueda esto de aquí. Si ven, esto es lo que tenemos que tener, los espermatozoides que se han recuperado de los que no se movían. ¿Se acuerdan que en el video anterior se veían poquitos y aquí ya se ven los que vamos a colocar dentro del útero? Entonces, esta cantidad, un catéter, lo colocamos dentro del útero, ¿sí? Para que en un estado periovulatorio, para que el ovocito que va a estar esperando aquí en la trompa, pues los espermatozoides lo alcancen luego de que han sido colocados dentro de la cavidad uterina, ¿verdad? Pero tenemos que tener esta concentración para que se logre el embarazo, ¿de acuerdo? Y finalmente, si es que dentro de 4 a 6 inseminaciones no se logra el resultado, en algunas pacientes puede ser 1 o 2 inseminaciones porque nos damos cuenta que se requiere recuperar muchos ovocitos para lograr el resultado, tenemos que recurrir a la fecundación in vitro. Pero está indicado, sobre todo en estos casos que hay baja reserva ovárica, que hay obesidad, tabaquismo, duración de la infertilidad más de 3 años, infertilidad primaria sobre todo. Entonces, pero también se convierten en factores de mal pronóstico en reproducción, es decir, nos bajan la tasa de embarazo en estas circunstancias, pero son las que por lo general suelen llegar de esa forma. Y lo que nos interesa es el número y calidad de los ovocitos. Las hormonas nos pueden decir que tiene mucho número, pero a lo mejor solamente 1 o 2 son los que tienen una verdadera calidad. Entonces nosotros necesitamos hacer un monitoreo de esta estimulación a lo largo del ciclo, durante 9 días damos estimulación y luego hacemos un control folicular, ¿sí? Con ecografía, y procedemos a extraer los ovocitos dentro de la cavidad. Entonces, la fecundación in vitro está indicada sobre todo cuando hay patología tubulárica bilateral, fracaso de la inseminación intrauterina y tras 4 intentos, ¿no? Hacemos estimulación, aspiramos o extraemos los folículos, funcionamos los folículos, aspiramos los ovocitos, unimos en el laboratorio los óvulos con los espermatozoides y cultivamos los embriones hasta día 5, hasta estado de blastocisto, que es un embrión de 105 células. Y los cultivamos. Luego de esto hacemos la transferencia embrionaria. Actualmente, aparte de esta selección por la morfología del blastocisto, también hacemos lo que se llama diagnóstico genético preimplantacional, que es con el objetivo de identificar anomalías cromosómicas. Este proceso también requiere pues, la preparación del semen por medio de gradientes con el objetivo de obtener los espermatozoides móviles que vimos anteriormente. Si el hombre tiene menos de 3 millones de espermatozoides en su eyaculado, ya ha hecho el test de recuperación de espermatozoides, tenemos que recurrir a la microinyección espermática, es decir, colocar el espermatozoide de 1 en 1 en cada ovocito, ¿de acuerdo? En los casos de oligospermia grave, penetración de espermatozoides directamente al testículo, o fallo de la fecundación in vitro, mala calidad de ovocitos, ¿de acuerdo? Pero en algunos casos existen poca cantidad y necesitamos realizar el ICSI fisiológico, que es identificar a través de ciertas sustancias, ver qué maduros son los espermatozoides que vamos a colocar, que seleccionar, ¿de acuerdo? En algunos casos hay azoospermia obstructiva y tenemos que recurrir a la biopsia de testículo, ir a sacar, hacer un corte, pues, de los espermatozoides, de los tubos seminíferos para obtener de allí los espermatozoides en estos casos, ¿no? Pero también puede ser que antes de hacer esta biopsia obtengamos en azoospermia obstructiva los espermatozoides que son obtenidos del epididimo, por punción del epididimo. Entonces, bueno, no sé si es que aquí vamos a ver, no me rueda. Te los copié de otra, no tengo el soporte en esta. Entonces lo que hacemos es esto, ¿no? Y de los tubos seminíferos, por medio de cultivo, salen los espermatozoides. Ahora, ¿para qué hacemos una capacitación? El ovocito, si ven, es como una reina que está rodeada de una fortaleza, rodeado de múltiples laberintos, que los espermatozoides que tienen la movilidad que hemos visto, como esta, tienen que solventar o saltar, ¿de acuerdo? Entonces estos espermatozoides, miren, si ven, este es el flash que tiene que ser capaz de atravesar todo esto, todos estos cúmulos que rodean al ovocito para lograr entrar, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama fecundación in vitro. Y luego va a ocurrir la unión del óvulo con el espermatozoide con formación de pronúcleo masculino-femenino, las 2 blastómeras, ¿sí? Luego 4 células al segundo día y al tercer día 8 células. De allí al cuarto día se da la mórula, la compactación y luego la formación del blastocisto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a tener un embrión de día 5, que es el blastocisto, que es de 104 células, donde tiene el trofoctodermo y la masa celular interna, de los cuales el trofoctodermo es lo que va a ser la placenta y la masa celular interna es lo que va a ser el embrión. Y posteriormente, si a veces en el laboratorio vemos muy frecuentemente la eclosión natural, que también puede ser asistida. Ya dijimos que
El riesgo de una hiperestimulación es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que según los criterios de Golan son el grado 1, que va a presentar extensión abdominal y molestias, grado 2, similar al grado 1, más náuseas, vómitos y diarrea, con ovarios grandes, por encima alrededor de 9, 10, 12 centímetros. El moderado es igual al grado 2, pero que tiene ascitis ecográfica. El grado 4 ya tiene, aparte de ascitis, hidrotórax o dificultad para respirar. El día 5, hemoconcentración, cambio de la bulimia, aumento de viscosidad sanguínea, anomalías de coagulación y disminución de la perfusión y función renal. Estas pacientes requieren estar en terapia intensiva. Entonces, la paciente llega para embarazar y resulta con una hiperestimulación ovárica. Eso nosotros ya lo hemos solventado porque utilizamos esquemas que nos permiten evitar la clínica de esta síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos esquemas de estimulación que lo que hacemos es estimular un ciclo ovulatorio y transferimos en otro ciclo para evitar en estas pacientes que tienen riesgo. Como les decía, conforme aumenta la edad, disminuye la fertilidad, disminuye la tasa de embarazo y aumenta la tasa de aborto. Entonces, es por eso que la tecnología ha determinado poder realizar la biopsia de 4 o 6 células de la placenta que tiene correlación con las células de la masa celular interna que va a ser el embrión, y esto lo enviamos a un laboratorio de genética y nos permite identificar de todos los embriones cuáles son los cromosómicamente normales o libres de aneuploidías. Es decir, aneuploidías, monosomías, trisomías, poliploidías. Cromosomas de más o de menos, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, miren, esta paciente, lo que vemos normalmente, nos produjo 2, 4, 5, 6, 7 embriones, pero solamente 2 fueron normales. Y estos son totalmente aneuploides. Por lo tanto, estos no nos van a dar más que aborto o ninguna prueba positiva. Y es por eso que actualmente se está recomendando hacer en ciertas pacientes que estén indicadas. Actualmente, aparte, nos dan la información de cuál es el valor mitocondrial, es decir, la energía que tiene el embrión para implantarse. Y así vamos progresando en la tecnología y adoptando. Lo que les estoy mostrando es lo que se hace en cualquier parte del mundo. Fertility Center de cualquier parte del mundo, lo hacemos nosotros aquí también. Y esta es la transferencia embrionaria, que consiste en introducir un catéter con los embriones y se colocan dentro de la cavidad uterina. ¿De acuerdo? Y nos dan una tasa de embarazo entre 55 y 65%. Nada de 100%, porque la capacidad fértil por ciclo ovulatorio, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Ya se fueron. Uy, se hizo tarde. Nos tenemos que quedar allí. Listo, entonces mañana vamos a dar la elección. ¿Sí? Se fueron ya todos. Doctora. De infertilidad nomás sería, doctora, la elección, ¿verdad? No. Lo que hemos visto todo. Lo que de infertilidad, lo que yo he tomado, lo que he expuesto, sí está incluido. Pero como no he expuesto los otros temas, lo que no he expuesto no se va incluido. Pero lo que se ha expuesto, sí va incluido. ¿De acuerdo? Doctora, disculpe, yo sí estaba en clase, no sé si se acuerdan. Sí, ya la vi, sí la vi, sí la vi. Sino que por el momento se me apagó la computadora y mis compañeros me avisaron rapidito porque estaba con la luz. No se preocupe, sí. Entonces, mañana sería a las 6 de la tarde la lección, ¿sí? Con ya, dejemos los 3 temas, ¿ya? Y dejamos el de incontinencia para la próxima semana, ¿de acuerdo? El día lunes yo doy la clase de incontinencia y ya pues queda para el día miércoles. ¿Les parece? Para la clase para la evaluación del próximo miércoles queda incontinencia y los temas de la próxima semana. ¿Estamos? Sí, doctora, está bien. Y para mañana serían los 3 temas: infertilidad, ETS y infecciones frecuentes. ¿Sí? Ok, doctora. Bueno, que tengan buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Recording stop.